Hola, ¿cómo están? Yo soy Nancy y en el video de hoy vamos a hablar de algo que ustedes me preguntan muchísimo y es cómo mantengo mi casa organizada, cómo podemos eliminar la contaminación visual de nuestras casas. Así que si ustedes están interesados en conocer estos 8 tips que son muy fáciles de implementar, sigan viendo el video. Antes que nada, quiero hablarles de un concepto que me pareció súper interesante y es el concepto de irritantes silenciosos. Son aquellas cosas que quizá no notamos conscientemente, pero que inconscientemente nos hacen sentir incómodos en un espacio. Entonces, son todas esas cosas que de pronto no tienen coherencia para nuestro cerebro y acaban por saturarnos, por estresarnos e incluso por distraernos. Esto muchas veces pasa de manera inconsciente y es por esto que se habla tanto de que un espacio ordenado es igual a una mente ordenada. El exceso de información en colores, texturas y formas hace que nuestro cerebro no pueda procesarla debidamente y termine por ignorar una parte. Todo esto puede generar muchísimas sensaciones que alteran nuestro equilibrio interior, como pueden ser el estrés, la ansiedad o incluso el insomnio. Está comprobado que el ruido visual puede generar dolores de cabeza, mal humor, trastornos de atención, nos hace menos eficientes y productivos y afecta la creatividad. La mayoría de las veces asociamos el ruido visual con el desorden y si bien es cierto que sí, muchas veces están relacionados, hay otros momentos en que podemos tener un espacio muy organizado con cada cosa en su sitio, pero algo que no es coherente con ese espacio puede generar un ruido visual. Entonces, aunque tengamos una casa limpia y organizada, no significa que tengamos una casa libre de ruido visual y en este video les voy a compartir algunos tips que les van a ayudar a identificar y a corregir ese ruido y esa contaminación visual. El primer tip que les quiero compartir para mantener nuestros espacios libres de contaminación visual es mantener las superficies limpias y para esto yo tengo una regla de máximo 5 cosas por superficie. Yo ya les había hablado de esta regla en otro video, entonces es mantener, por ejemplo, nuestras mesas de noche, nuestros escritorios, el mesón de la cocina, el mesón del baño, con máximo 5 cosas. No significa tener 5 cosas, sino máximo 5. Si puedes mantener la superficie totalmente limpia, muchísimo mejor, pero también hay que tener en cuenta que hay personas que les gusta tener decoraciones o que necesitan tener cosas encima de las superficies y está bien, pero siento que cuando son más de 5 ya implica como demasiadas cosas en un solo lugar. Lo siguiente es mantener los cables organizados o recogidos. Entonces, por ejemplo, los cables del cargador del celular, muchas personas los dejan enchufados y ahí se quedan tirados en el piso. O, por ejemplo, tomarse el trabajo de esconder los cables o de pegarlos debajo de las mesas para que no se vean regados por el suelo. Todos esos cables que vemos por ahí implican un ruido visual que, de nuevo, puede que conscientemente no nos incomode, pero inconscientemente estamos al frente de algo que en nuestro cerebro implica desorden. El siguiente tip es tener un hogar para cada objeto. Creo que este tip ya hace parte como de una segunda etapa después de haber hecho una organización general de tu casa, después de haber sacado cosas que no te sirven, después de haber como filtrado todas aquellas cosas que te aportan valor y aquellas que ya no te aportan valor en tu casa. Entonces, si a ustedes les gustaría ver un video en el que organicemos nuestra casa de cero, empecemos a sacar las cosas que ya no funcionan, etcétera, déjenme saber en los comentarios y lo podemos hacer. De pronto lo podemos hacer con una guía descargable que siento que a ustedes les gusta muchísimo, pero sí siento que es importante que una vez hayamos pasado por ese filtro las cosas de nuestra casa, empecemos a darle una casita a cada cosa. Entonces, por ejemplo, no sé, si tienes el correo que te llega en físico, tener un cajón donde siempre lo pongas, o por ejemplo un cajón de cables, un cajón de dispositivos electrónicos, etcétera, etcétera. De esta manera, primero vas a saber dónde están las cosas en tu casa siempre, porque sabes que ese es el cajón de los cables, ahí va a estar el cable, o este es el cajón de los medicamentos, por ejemplo, ahí van a estar las pastillas que necesitas, es un ejemplo, pero sí siento que esto es importante y así se facilita mucho más el organizar la casa, porque cuando ves algo en desorden, simplemente lo coges y no es como ¿dónde lo pongo?, sino en tu mente ya sabes que tiene un hogar y vas al cajón o vas al mesón o vas a donde sea que pertenezca ese objeto, lo pones y ya queda organizado.
Lo siguiente es para quienes tienen plantas, y este también es uno de esos temas como que quizá no son tan evidentes, pero que sí hacen un cambio muy importante, y es cortar todas esas hojitas amarillas o secas de las plantas que tenemos en casa. Entonces a veces quizá no nos damos cuenta que la hojita está ahí, pero una vez la cortamos, la apariencia general de la planta cambia, luce mucho mejor, se ve mucho más organizadita, podadita, y eso en general también elimina ese ruido visual o esa contaminación visual. El siguiente tip es algo que quizás no nos gusta escuchar mucho, pero tiene que ver con lavar los platos, los trastes, la loza lo más pronto posible después de usarlos. Siento que la loza o los trastes es de esas cosas que si no se hace de inmediato se empieza a acumular muchísimo y crea una contaminación visual muy fuerte. Yo tengo una regla personal, no sé si ya les he contado de esto en otro video, quizás lo he mencionado, pero es no acostarme a dormir sin haber lavado absolutamente todos los platos, las ollas, los cubiertos, los recipientes. Siento que es una forma de dejar mi casa organizada y limpia para arrancar al otro día con una nueva energía, con un lugar limpio y organizado, pero dentro de esa regla también tengo, digamos que una excepción, y es que si no alcancé a lavarla en la noche por el motivo que sea, al otro día no salgo de mi casa o no inicio mi rutina laboral, no inicio mi día y no inicio a hacer otras cosas antes de haberla lavado. Yo sé que puede dar perecita, yo sé que puede dar como, ay, qué jartera, pero la verdad es que cuando lavamos la loza, la cocina de inmediato toma otra apariencia, una apariencia mucho más organizada y mucho mejor. El siguiente tip va en línea con el anterior, y este quizás les puede dar incluso más pereza. A mí no me da pereza lavar la loza, pero este sí a veces me da pereza, y es recoger los platos, las ollas, los cubiertos, los recipientes del escurridor. Entonces tomarte el tiempo de secarlos y de ponerlos en los compartimientos o en el lugar en el que pertenezcan, y de esa manera también el cambio en la cocina, en la apariencia de la cocina, va a ser de 180 grados. El siguiente obviamente no podía faltar y lo estaba posponiendo para que no pareciera tan evidente, pero la verdad es que tender la cama es un básico de la organización, del orden y de mantener nuestros espacios libres de contaminación visual. Una habitación con la cama deshecha claramente se va a ver muy desorganizada, no se va a ver como un lugar que genere paz, así que hacer tu cama todos los días, tender tu cama todos los días va a hacer la diferencia a la hora de tener un espacio organizado y libre de ruido visual. Y finalmente, un tip súper efectivo para mantener nuestros espacios organizados es tener una mini rutina de organización diaria. Es decir, tomarte 5 o 10 minutitos para caminar por tu casa y recoger como aquellas cositas que de pronto se desordenaron, que son fáciles de organizar, por ejemplo, los cojines de los sofás, o por ejemplo, lo que les decía ahorita, un cable por ahí tirado en el piso. Esas son cosas que no toman mucho tiempo, pero que en la apariencia hacen una gran diferencia. Entonces esa mini rutina también, yo tengo un video que les voy a dejar por acá de mi rutina diaria de organización que quizá les pueda servir como inspiración, pero siento que esa mini rutina es clave para mantener nuestros espacios organizados. Y esos son los 8 tips que yo les quería compartir. La verdad es que si ustedes buscan en internet hay un montón de técnicas, tips, hábitos que les pueden ayudar a mantener sus espacios visuales limpios, organizados, pero hay algunos que yo siento que no son fáciles de implementar en nuestras vidas. Por ejemplo, encontré que tener una paleta de colores definida en tu casa y puede sonar muy lindo y quizá obviamente va a hacer que el espacio se vea mucho más coherente, pero no todo el mundo tiene la capacidad de comprar sus cosas en línea con una paleta de colores, ¿saben? Creo que eso ya implica un gasto económico superior, o por ejemplo tener todos los containers de la cocina iguales. Este tipo de tips creo que sí funcionan, pero no siempre es tan fácil aplicarlos. Entonces yo quería darles algunos tips que fueran fáciles, que no implicaran un gasto adicional, porque para mí esa no es la idea del minimalismo. Entonces espero que les haya servido. Por acá abajo les dejo mis redes sociales para que nos sigamos viendo por allá. Muchísimas gracias por ver este video. Les mando un beso gigante y nos vemos muy pronto.